tengo una pregunta respecto del C44 que usted puso en pantalla hace simplemente un momento. Usted puso en pantalla el C44. Al pie de este documento, usted había subrayado algo y habla de modificaciones, etcétera. Sí, me parece que es la sexta cláusula. Dice que deben decidir respecto de los siguientes temas: modificaciones, el contrato de usufructo oneroso, etcétera. Ayer se nos dijo que el contrato era nulo de nulidad absoluta, lo dijo el experto de Guatemala, que esos vicios no podían subsanarse ni podría haberse ah, hecho legal el contrato. Entonces, ¿por qué uno se preocuparía por modificarlo? Como indiqué anteriormente, yo creo que este es un documento que es una versión preliminar. Según entendemos, esta modificación no sería una modificación del contrato existente, porque ese contrato, sobre la base de las ilegalidades, no podría subsanarse. Según yo entiendo, la idea era que las partes llegaran a una transacción para poder celebrar un nuevo contrato de usufructo de equipo ferroviario y realizar una nueva licitación para um, abordar los problemas que causaban la lesividad del contrato. Yo le indiqué los documentos R36 y R37 posteriores a la lesividad, en donde las partes negociaron el tema de el contrato de equipo y también sus ilegalidades, y eso es precisamente lo que estaban debatiendo las partes. Estaban debatiendo la celebración de un nuevo contrato de equipo ferroviario. Como dije anteriormente, el R37 y el R36 son actas de reuniones que se realizaron después de la declaración de lesividad. En el R37 usted verá que FG a través del señor Sen demostró que no estaba muy interesada en hacer eso, porque como dijo el señor Sen, esa era una prioridad secundaria para ellos, dado que uh, no necesitarían el equipo para la fase 2 porque sería una trocha estándar. Las partes están de acuerdo de que si el tribunal otorgase daños y perjuicios, sería adecuado que las demandantes devolviesen sus activos y cancelasen el contrato sus contratos en Guatemala, etcétera. Uno puede entender la base jurídica de eso si nosotros decidimos que existió una expropiación. Y si las partes están de acuerdo, no habría problemas en encontrar un fundamento jurídico. Supongamos que las partes no llegaron a un acuerdo. Supongamos que el incumplimiento es un incumplimiento del criterio del trato justo y equitativo. ¿Sobre qué base podría brindar uno un otorgamiento de daños y perjuicios sobre la base de esta devolución de bienes? Un momento, por favor. Um, Professor Crawford. Profesor Crawford, pensamos que el criterio adecuado en virtud del CAFTA es el justo valor de mercado, el análisis de justo valor de mercado. Sobre la base de esa pregunta, el tribunal estaría respondiendo cuál es el justo valor de mercado de la inversión en el momento del acto. Digo esto porque el flujo de fondos descontado, como nosotros indicamos en nuestros memoriales y
en el informe del profesor Speller, proporciona una reparación plena a las partes y en esta instancia a la demandante. Pensamos que en primera instancia ese sería el criterio adecuado que debería aplicar el tribunal. Eso implicaría que uno ha perdido la inversión. Uno puede tener un incumplimiento de trato justo y equitativo, pero la inversión está allí, pero esa inversión quizá valga algo. El problema en otro caso, el tribunal dejó al demandante in situ después de haber recibido el pago de daños y perjuicios por incumplimiento del trato justo y equitativo. Esto es un tema académico porque en realidad las partes se han puesto de acuerdo, independientemente de cuál sea la base del resarcimiento. Me gustaría saber cuál es la teoría de la reclamación. Tenga en cuenta que uno puede tener un incumplimiento de el criterio del trato justo y equitativo que pueda llevar a la recuperación de una pequeña suma de dinero o a la recuperación de toda la inversión. Gracias, profesor Crawford. Tengo dos elementos diferentes que quiero sugerir aquí. El primero tiene que ver con las diapositivas que le mostramos al final de la presentación. Si el tribunal en esas circunstancias quisiera considerar una remuneración o la evaluación de una posible remuneración para la demandante sobre la base de las contribuciones de capital efectuadas, las contribuciones netas de capital efectuadas, en este caso en particular tendría que tenerse en cuenta el hecho de que la demandante efectuó inversiones inicialmente en 1999 y 2000 y creo yo que, como dijo el profesor Speller, hubo algunas inversiones menores de más o menos $500,000 en 2000 y en 2001 y después las inversiones se detuvieron. Lo que tenemos después eran simplemente contribuciones de capital para cubrir pérdidas. En esas circunstancias sería difícil determinar qué es lo que podría recibir como daños y perjuicios la demandante, si es que tiene que recibir algo. Para 2006, mediante las acciones que se realizaron en cuanto a las inversiones en Guatemala, es decir, la falta de demanda, la falta de financiamiento, etcétera, básicamente ellos habían hecho desaparecer la inversión que habían efectuado y solamente se mantenían a flote solicitándole a sus accionistas, específicamente al accionista principal, que hiciese contribuciones para mantenerlos a flote. Otra inquietud tiene que ver con cuál hubiese sido el objeto de una expropiación en el sentido de que el tribunal llegase a decidir que existió una expropiación. El contrato de equipo ferroviario es un documento jurídico separado y si hubiese existido expropiación indirecta, podría argumentarse que esto quedaría limitado al contrato de equipamiento o a los intereses asociados o a los derechos asociados con él. En teoría, la demandante retendría sus derechos en cuanto al derecho de vía y el valor de los derechos comerciales serían más grandes en cuanto al derecho de vía que en cuanto a la operación del ferroviario, del sistema ferroviario. Sería salomónico decir que la expropiación estaría limitada al contrato de equipamiento. Me gustaría que me dé sus comentarios al respecto. Professor, Profesor Crawford,
Creo que estamos de acuerdo en este caso en que el contrato disputado, nosotros entendemos que la demandante tiene una opinión diferente. El contrato declarado lesivo es el de equipos y hubo una serie de concesiones en relación con el contrato 402 que establece en palabras de la demandante también que está totalmente desconectado. La parte de ingresos inmobiliarios son separados de los ingresos por actividades ferroviarias. Pero el contrato en cuestión aquí fue celebrado en el año 2003. Como lo mencioné, en ese momento la demandante ya no estaba realizando ninguna inversión en sí misma en las operaciones ferroviarias, simplemente estaban financiando a través de contribuciones de capital los déficits que tenían para mantenerse en funcionamiento. Entonces, en relación con la declaración de ese contrato lesivo, nos enfrentamos a una situación en la cual solo pueden utilizar ese equipo para la fase 1 y la fase 1, según sus propias palabras, solo produjo pérdidas. En relación con la operación del tren en cualquier otra etapa, en lo que hace a la etapa 2 o fase 2, se necesitarían equipos diferentes, con lo cual esto no repercute en ello, en la medida en la que hay una expropiación o alguna conducta ilícita en virtud de CAFTA en relación con el material ferroviario no afecta la capacidad de operar otras fases u omisiones. Entonces, ustedes llegan a una situación en la cual ustedes tienen equipo que quizás no pueden utilizar en la fase 1, si bien podrían estar haciéndolo hoy en la fase número 1 si no hubiesen abandonado el país. Pero de cualquier manera, en relación con una fase de operaciones que ya han reconocido en varios casos, solo produjo pérdidas. Entonces, si ustedes aplican el valor justo de mercado a eso, todavía van a tener un valor negativo. Mi última pregunta tiene que ver la declaración de lesividad. Claramente, un tribunal de inversión, este tribunal puede aplicar el derecho de Guatemala siempre que satisfaga el propósito. En realidad podría también decirse que tenemos que hacer lo que tendría que haber hecho el Tribunal de Guatemala si hubiese decidido que sobre el caso de la demandante en relación con la cuestión del lesivo en un momento oportuno en lugar de haberlo demorado como aparentemente lo hicieron. Pero no escapa a las posibilidades que uno pueda decir que la decisión de lesivo desde fuera parece ser demasiado dura y poco razonable. No es lo que correspondería a esta situación. Entonces, si tomamos esta posición, ¿cuál es la posibilidad que existe de recuperación? Esto vuelve a la pregunta que hice esta mañana, pero usted me dijo que no necesitaba solucionar o decidir sobre el tema del lesivo. Bueno, no se necesita, pero si lo decidimos sobre el caso del lesivo, sería pertinente al caso. Yo no quiero intensificar lo que usted ya mencionó, simplemente quería ver qué es lo que me puede decir en relación con esta situación hipotética. Estas preguntas se hacen a la demandante también. ¿Me da un segundo para pensar, profesor Crawford? Estas preguntas son también para la demandante, con lo cual en su debido momento tal vez deba responderlas, tal vez hoy.
All right, here's my best shot. Esto es lo mejor que le puedo ofrecer. Entonces, si este tribunal determinase que la declaración de lesivo fue pertinente o procedente en lo que hace al derecho guatemalteco, sostenemos que no habría conducta que hubiese ocasionado algún daño en relación con CAFTA. En primer lugar, en lo que hace a expropiación, todavía estarían en posesión de lo que ellos ya declararon es la parte más importante de su inversión. Entonces, incluso si usted permite la posición de que esto afectó a su posición de llevar adelante operaciones ferroviarias en la primera fase, que es la única fase en la cual utilizarían el equipo para que conste en acta. Según su propio reconocimiento, esto representaría no más del 8% de sus ingresos, con lo cual no habría expropiación porque no sería lo suficientemente sustancial. Y de cualquier manera, usted está diciendo que es procedente, con lo cual no hay conducta improcedente que violaría CAFTA, y esto también abordaría el tema de trato justo y equitativo. En lo que hace a las otras reclamaciones, protección plena, seguridad, y esto simplemente no satisfacerían los elementos, con lo cual se dejarían de lado. Pero yo creo que esta reclamación quedaría de lado porque no podrían cumplir con el requisito de que el efecto tiene que ser lo suficientemente sustancial para permitir la compensación inicialmente. Muchas gracias. A usted. Ahora le toca a usted. Me parece que después de este seminario vamos a recibir una cuenta de Cambridge. Tenemos facturas muy modestas, los montos son muy modestos. Permítame volver a una de sus primeras preguntas sobre el efecto de la decisión en lo que hace a los arrendamientos actuales. Esta mañana respondí a la pregunta de la siguiente manera y espero que sea porque escogí las palabras correctamente en lugar de ser un fruto simplemente de un accidente, pero si se permite la reparación, el resarcimiento completo, como ustedes, según ustedes lo definan, ya sea por cualquier acción del Estado que viole el derecho internacional. Una vez que usted concede la reparación plena, el agente que pague, el Estado, está subrogado a todos nuestros derechos contractuales. Me parece que el laudo de ustedes, en la medida en que ustedes concluyeron que lo que ustedes estaban concediendo es la reparación completa, harían que Guatemala esté supeditada a nuestros derechos en virtud del arrendamiento. En lo que hace a su pregunta más reciente, yo creo que fue uno de los redactores de los artículos sobre responsabilidad del Estado, y espero que haya sido usted, dijo que un gobierno no puede depender de la necesidad según los derechos, el derecho nacional para justificar el quebrantamiento del derecho internacional. Incluso si la declaración de lesividad hubiese sido normal o aceptable, legal dentro del derecho guatemalteco, hay que analizarlo también según el derecho internacional. Excepto, por ejemplo, y dejando de lado el plazo, ellos no cumplieron con la declaración de lesivo. Ellos cumplieron con la declaración de lesivo según el derecho de Guatemala, pero no quiere decir que esté de acuerdo esto con el derecho consuetudinario internacional.
la regla sobrevivió, estoy de acuerdo con su autor, un colega. Creo que me gustaría organizar mis preguntas y en lugar de ir una por una hacerles a ustedes una serie de preguntas, y creo que ambos toman buenas notas y a diferencia de algunos testigos me responderán directamente, a diferencia de sentir que les están pagando por palabra. Para la demandante, permítame preguntar lo siguiente. Y una vez más, no tengo un orden particular. Revisé las presentaciones y voy a tratar de evitar ser repetitivo. En primer lugar, quiero saber si hay intención en los dos temas de por qué Guatemala declaró lesividad. Por un lado, ustedes parecen sostener que el proceso estuvo diseñado para obtener concesiones adicionales que estaban más allá de 143 y 158, por ejemplo, la inversión de $50 millones, etcétera. Y por otra parte, ustedes sostienen que el propósito del ejercicio fue transferir el control al señor Campoyo. Y me gustaría preguntar si hay algún objetivo aparentemente en pugna y algún argumento también sobre cuál podría haber sido el motivo. La segunda pregunta para la demandante ahora. Una vez que se declaró la lesividad y ustedes tuvieron una conferencia de prensa y un comunicado de prensa, uno podría haber pensado, dado que el beneficio principal de su contrato se encontraba en 402 y en el derecho de vía ferroviaria, el cual tal vez no se relacione directamente, uno se imaginaría que habrían tratado de garantizar a los que lo financiaban, a sus clientes, que estaban allí para quedarse en Guatemala a fin de llevar adelante esta parte más importante de su contrato, que ya tenían contratos que continúan a la fecha y que ya hemos visto llevarían un aumento en los ingresos y que también llevarían adelante el desarrollo inmobiliario. Ustedes mencionaron anteriormente que querían hacer lo correcto y ofrecer a Guatemala un ferrocarril en funcionamiento, con lo cual invirtieron más del monto mínimo. Sí, pero este punto dificulta para que yo entienda el razonamiento detrás de declarar que eran simplemente un muerto que camina, porque parecería esto dificultar aún más obtener fondos en el futuro o cobrarle a los ocupantes ilegales o desalojarlos. En tercer lugar, esto tal vez tenga que ver con un punto que ya mencionó James, pero si concluyésemos que el gobierno actuó de manera irrazonable, pero no puso en peligro suficientemente su inversión, ¿cómo propondrían analizar los daños? ¿Y de qué manera sería diferente del análisis de los daños si es que fuese diferente en el caso de una expropiación? ¿Y cómo este análisis de los daños podría estar afectado por la obligación que ustedes tienen de mitigar los daños?
Luego, una pregunta para la demandada. Aparentemente hay una diferencia clara entre lo que las partes consideran que eran las obligaciones contractuales para Ferrovías para una fase a diferencia de las otras fases, pero el contrato parece hacer referencia a iniciar en lugar de finalizar el trabajo, y se presentaron pruebas. En realidad las presentó la demandante, en las cuales parece que FEGUA específicamente confirmó que Ferrovías había mantenido sus obligaciones en al menos la fase 2 y la fase 3, pero no es posible aquí determinar, y que quisiera saber cuáles son sus ideas, no qué es lo que esperaban obtener, sino qué es lo que el contrato solicitaba y qué es lo que esperaba FEGUA del cumplimiento de la demandante. Esta es una pregunta para ambas partes. Me gustaría saber cuál es el poder y la autoridad del interventor de FEGUA. Cuando firmó los contratos 143, 158, las cartas de autorización, aceptó los pagos de cánones. Si ustedes están diciendo que actuó de diferentes maneras, ¿qué es lo que debería concluir el tribunal y el hecho de que no era un funcionario de la parte contratante aquí? A continuación, para la demandada. Me parece que hubo unas 3 oportunidades para corregir este contrato. El contrato fue firmado por FEGUA, si bien no parece haber sido iniciado por FEGUA. 41 aparentemente no obtuvo la aprobación presidencial, y quizás, dado que no lo obtuvo, después escribieron 143 y 158, con lo cual no solicitaron la aprobación presidencial. Eso es lo que repitió una y otra vez el señor Gramajo. No necesitaban la aprobación presidencial, y a lo mejor la razón por la cual lo hicieron es porque trataron de ponerlo con el 41, y el interventor anterior no pudo obtener la autorización y ya estaba terminando el gobierno. Y cuando llegan a la propuesta C44, que fue mucho más allá de corregir los defectos de 143 y 158, ustedes mismos dijeron que era una versión preliminar, un borrador, y hubo un error en el sentido de que si existía o no el requisito de una licitación. ¿Cuántos errores pueden seguir haciendo? Los abogados que presuntamente escribieron 143 y 158 para que no requiriesen la aprobación presidencial, luego decidieron que era necesaria y no hay manera de obtenerla en virtud del derecho guatemalteco sin tener que volver a redactar el contrato. Si pueden abordar esto, sería esencial. Quiero ver si ustedes pueden facilitar un tanto nuestra tarea en algunas de estas normas.
En la norma de trato justo y equitativo, hay un debate muy enérgico sobre qué es lo que significa el derecho consuetudinario internacional. Pero para nuestros fines, hay un acuerdo esencialmente, y ya sea si consideran una norma aislada o no, en el sentido que ustedes todavía estarían aplicando una norma, pero aplicando protecciones contra la arbitrariedad, la falta de transparencia y la frustración de las expectativas legítimas. Esto es para ambas partes. Y en lo que hace al último tema, con lo cual podrían facilitar un poquito nuestra vida, si pueden limitar las diferencias. Y si identificásemos que existió una expropiación ilegal, la demandada hace referencia a la réplica de RDC que cita de Vivendi. Este tribunal necesitará determinar una manera de determinar la privación constante de la inversión o el goce de los beneficios económicos de tal inversión. ¿Existe un acuerdo entre ustedes de que esencialmente esta es la norma que debiéramos analizar para la expropiación indirecta? Y luego creo que el último tema, yo creo que ya lo respondieron, pero todavía tengo una pregunta en mente, porque sí, ¿por qué el defecto estuvo en 143 y 158? ¿Por qué le dedicaron tanto tiempo a 402 y 820? Al respecto mi última pregunta fácticamente es, ¿alguna de las partes, yo creo que en 802 existía la obligación de que ambas partes pagaran al fondo de fideicomiso, hicieron pagos al fondo de fideicomiso? ¿Y cuándo? Voy a concluir con esto, pero no puedo dejar de agregar algo más. Yo creo que la calidad de las presentaciones legales ha sido extraordinaria por ambas partes. Yo creo que han realizado una tarea extraordinaria en la representación de sus clientes, tanto sea en la respuesta a las preguntas como las presentaciones escritas. Los quiero presentar por el conocimiento y también por un nivel muy alto de representación de sus clientes, así como un comportamiento excelente. Esta no es una pregunta, con lo cual no tienen que responderla, pero merece una respuesta. Gracias. David me está mirando como que él quiere ser segundo en lugar de primero, con lo cual yo me voy a venir primero. La primera pregunta tenía que ver con las posibles tensiones entre nuestros temas o pugnas entre los temas, y yo creo que no es sorprendente cuando le digo que no hay tensión, no hay una situación conflictiva, hay una tormenta perfecta aquí. Tenemos diferentes intereses que confluyen. Por un lado, el señor Gramajo quiere el control, no le gustaba el hecho de que Ferrovías tenía el control de los activos que él quería controlar. Por otra parte, a Ramón Campollo no le importaba en realidad si invertíamos los 50 millones o 100 millones o cuánto era para reconstruir la costa sur para su beneficio. O nos lo quitaba y él podía hacer con ello lo que él quería para beneficio propio. Claramente estaba interesado en el aspecto de la costa sur de la línea ferroviaria, con lo cual no le importó, y esto coincidió perfectamente con el interés del señor Gramajo. El señor Gramajo no estaba interesado en la costa sur porque iba a ser un ferrocarril de trocha ancha, y estaba interesado
en las locomotoras y los viejos vagones para el Museo de Fegu. Entonces, según yo interpreto las pruebas, si bien ambos enfoques comenzaron diferentes y sin coordinación, a medida que avanzó el tiempo convergieron. Y lo que pueden ver en la cronología de la participación Campollo-Pinto es que comenzaron, me parece, con el señor Campollo como un lobo solitario en 2001, y esto fue antes de que el doctor Gramajo siquiera comenzase a participar, pero Campollo estaba interesado en esto. Luego Campollo empieza a participar, él se transforma en el interventor, él tiene el interés de tener de deshacerse de ferrovías. Campollo quiere deshacerse de ferrovías y de manera inevitable terminan convergiendo. La segunda pregunta tenía que ver con el comunicado de prensa y ustedes dijeron, dado que el beneficio principal estaba en el contrato 402, ¿por qué no ofrecimos más garantías? Tienen que recordar que, como usted dijo, las fuentes de financiamiento, los clientes, y en lo que hace los clientes del ferrocarril, a ellos no les importaba 402, con una excepción que ya voy a explicar. A ellos les importaba el contrato de equipos y la operación del ferrocarril. Esas hubiesen sido sus intereses. Las fuentes de financiamiento no tenían interés en qué contrato estaba amenazado, y todo esto es que si alguien hubiese entendido qué es lo que estaba ocurriendo en los comunicados de prensa, el presidente no dice estoy declarando el contrato 143-158 lesivo, pero quiero 50 millones de dólares a manera de inversión para el contrato 402. Nadie se estaba concentrando en ese tecnicismo en ese momento. Ese tecnicismo es algo que mencionamos aquí. Y el tema fundamental para mí es que, como los testigos de ambas partes describieron, es que estaban inevitablemente relacionados. Sin equipos no podemos operar los trenes. Si no operamos los trenes, hay incumplimientos según 402 porque no suministramos servicios. Perdemos los bienes inmobiliarios de una manera u otra. No tiene diferencia. Ahora, pasando al comunicado de prensa mismo, Kevin dice, y creo que tiene razón, que hay que leer este comunicado de prensa en su totalidad para poder saborear, comprender lo que dice. Una de las cosas que se dijo en este comunicado de prensa, y antes de decirlo, quisiera señalar que hay que recordar que cuando se emitió este comunicado de prensa el 28 de agosto, apareció en inglés y solo apareció en el sitio de Internet de RDC. No se publicó en español hasta el 4 de septiembre en Prensa Libre. Entonces lo señalo no porque creo que es crucial para contestar su pregunta, sino para entender el contexto. Pero luego dice el comunicado de prensa, esto ahora es más que una inversión para nosotros, es una lucha por la justicia. Seguimos convencidos que el ferrocarril juega un importante papel en un país que abandonó su ferrocarril en 1996 y que actualmente no depende ni de esquemas no realistas ni de subsidios gubernamentales. Por este motivo, no solo vamos a seguir abogando por la implementación de nuestro plan de negocios tal como lo diseñamos originalmente, sino que además de luchar por el derecho de hacerlo en contra de un gobierno que ha hecho
todo lo que ha podido hacer para obstruir nuestro avance al violar los términos del fideicomiso de la infraestructura ferroviaria y empezar algo que en últimas empezará en la expropiación de nuestro usufructo. Es un compromiso que tenemos para con nuestros 62 accionistas, nuestros clientes y nuestros empleados. También tenemos este compromiso para nuestro país, no solo como una empresa formada para proporcionar una infraestructura de transporte estratégica que se necesita, sino como personas que nos oponemos a una cultura de corrupción y la denegación de justicia. De manera que este comunicado de prensa era para asegurar a nuestros clientes, proveedores y otros que estamos comprometidos con esta lucha, que no estamos haciendo maletas para salir del país, como el doctor Horta quería que creyeran, sino que vamos a quedar a luchar. Y creo que la redacción hace obvio que el propósito que señalé anteriormente, que estamos intentando presionar al gobierno para que el gobierno cambiara su decisión. Y esa es, bueno, si uno lee este comunicado de prensa en su totalidad y lo interpreta, esos son los dos puntos fundamentales del comunicado de prensa. Ahora, la tercera pregunta era si el gobierno actuó en forma irrazonable, pero no afectó de manera suficiente el usufructo. ¿Cómo se analiza los daños y perjuicios? Es diferente el enfoque y cómo se implementa por la obligación o cómo es afectado por la obligación de comunicar. Supongamos que ustedes concluyen que la denegación de trato justo y equitativo era tal y que se fundamentó en una frustración de expectativas legítimas que efectivamente nos habían llevado por el río y nos habían emboscado. Y ustedes podrían concluir en ese caso uno de dos formas de considerar los daños y perjuicios. Primero, que la denegación de trato equitativo era tan completa porque la declaración de lesividad destruyó el negocio en forma tan completa que van a otorgar los daños y perjuicios que nosotros les hemos planteado, que es devolver la inversión y el lucro cesante frustrado. O podrían concluir que van a colocarnos en la situación en que como si nunca hubiéramos hecho la inversión. El profesor Crawford había dicho que eso era una posible forma de contemplar los daños y perjuicios y creo que es pertinente para un análisis de trato justo y equitativo. Si deciden hacerlo, volvernos a colocar en la situación antes de la inversión, entonces se me hace que tienen que hacer tres cosas. Primero, nos tienen que devolver la inversión. Segundo, nos tienen que dar lo que habríamos ganado de esa inversión si lo hubiéramos tenido. Y estamos en el negocio de hacer lo que hacemos. Y uno tiene un WACC que se puede calcular para ese negocio. Y yo les sugiero que tienen que utilizar eso para determinar el valor de la inversión en el 2006. Y tercero, si están colocándonos en la situación, si no hubiéramos hecho la inversión, entonces no habríamos incurrido en los gastos y costos jurídicos y de llevar adelante el arbitraje. Entonces hay implicaciones en cuanto a los componentes necesarios del laudo. Es decir, los honorarios de los abogados y las costas son un componente necesario si lo analiza desde esa perspectiva. Y esto es sin tomar en cuenta el criterio de equilibrio en cuanto a gastos y costas. Y litigio, pues esto va a todo. No estamos. Bueno, el profesor Crawford intimó que se podría argumentar que en un análisis de trato justo y equitativo, si uno fuera a determinar que no había destruido el valor de la inversión en su totalidad, en esa circunstancia quizás nos
habríamos seguido recibiendo ingreso por los arrendamientos. Pero si concluyen lo que nosotros estamos instando a que concluyan, que la denegación de trato justificativo destruyó la inversión, entonces creo que la mitigación siempre se aplica. Entonces lo de la mitigación dependerá de qué manera abordan la cuestión de qué parte, sino la totalidad de la inversión fue destruido. La facultad y autoridad del interventor. No sé si esa pregunta nos fue dirigida a nosotros, pero voy a decir algo brevemente. Nuestro perito ha declarado que es una entidad autónoma y como entidad autónoma el interventor de FEGUA tiene todas esas facultades y por eso nuestro perito declaró que no había necesidad de aprobación presencial porque no es necesario. El interventor tiene esas facultades. Hizo una pregunta acerca de cuántos errores se puede hacer. Bueno, francamente yo creo que no hubo errores. Esa pregunta es más para el doctor Horta que para mí. En cuanto a intentar llegar a un acuerdo sobre un estándar en el derecho internacional consuetudinario respecto del trato justificativo, nosotros, por cierto, creemos que la arbitrariedad y la mala fe, y no mencionó la mala fe al recitar los estándares, pero nosotros creemos que la mala fe es parte de esto, la falta de transparencia y la frustración de legítimas expectativas. Creemos que todos estos elementos son importantes. Y en cuanto al estándar para una expropiación indirecta, yo creo que las partes estamos de acuerdo en que es substancial. No sé si tiene que ser permanente, pero tiene que ser de duración substancial. De hecho, creo que los casos de la jurisprudencia no apoya el concepto de que tiene que ser permanente. Debe ser de una duración sustancial, privación de la inversión o del goce de lo. Creo que los casos utilizan el término de los beneficios razonablemente esperados de la inversión y nosotros creemos que ese es el estándar. Y la última pregunta, si nosotros hicimos pagos al fideicomiso, la respuesta es que sí. Gracias, doctor Foster. Los estenógrafos han solicitado un receso de unos pocos minutos. Entonces, no estoy suspendiendo la sesión, pero el que tenga que salir, que salga, pero que vuelvan de inmediato. You have the burden, Alan. Vamos a continuar con el doctor Horta. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Quisiera empezar por agradecer al secretario Eisenstadt por sus comentarios respecto a las presentaciones nuestras. Creo que hablo por todo el equipo de parte de la demandada. Muchísimas gracias. Para responder a la primera pregunta, yo entendí, secretario Eisenstadt, que usted había preguntado cuál es nuestra perspectiva en relación con las obligaciones de restauración en virtud del contrato 402 en relación con lo que dice precisamente el contrato y también preguntó por la carta en relación a la segunda fase que consta en el expediente. Primero reconozco que en el contrato es el contrato 402, es el párrafo artículo 13 del contrato. Cada una de las cláusulas de rehabilitación, de la cláusula 1 a la cláusula 5,
tienen la misma redacción y todos dicen que el usufructuario tiene la obligación de iniciar Muy bien, gracias. Ahora se ve en pantalla y verán que es igual a la primera fase que en relación con la segunda, tercera, cuarta y quinta, y todos dicen igual. Empezará la rehabilitación dentro de plazo X, y el plazo es distinto para cada fase. Y luego, al final de cada uno, dice el transporte ferroviario de flete In relation, de carga se ofrecerá en al menos un tramo dentro de los 6 meses de la fecha de inicio de esa fase. Ahora empezamos. Bueno, la cláusula no dice cuándo la rehabilitación ha de completarse, o sí ha de completarse, pero sobre la base de lo que nosotros entendemos, de lo que se licitó y lo que se negoció, el gobierno de Guatemala hizo una licitación para la rehabilitación de su ferrocarril y le dio el terreno a FBG para poder llevar a cabo la rehabilitación. Ahora parece que en la redacción de este contrato hay un vacío. No dice exactamente cuándo las fases deben completarse, pero tampoco no dice que no deberían de completarse, no dice que deberían de completarse. Nosotros entendemos. Bueno, voy a empezar con lo que nosotros entendemos que dice el derecho guatemalteco. En una situación como esta, donde hay un vacío en los términos del contrato que hacen tal que, y es una fuerte diferencia entre los sistemas de derecho civil y los sistemas de common law en relación con esta cuestión, en cierto sentido. En los sistemas de derecho civil, cuando hay un vacío de esta índole y cuando la interpretación del convenio, o no se puede interpretar, o la interpretación sería irrazonable en vista del vacío, y nosotros sostenemos que la interpretación que se le ha dado de parte de la demandante, que es que solo tenían la obligación de iniciar la rehabilitación del servicio ferroviario en la primera fase y de completarlo, pero no en ninguna otra fase. Primero, es una contradicción interna, porque tal como mencioné, la redacción es igual en la fase 1. La fase 1 no dice que debe completarse para tal fecha, sin embargo, ellos adoptan la postura de que sí tuvieron la obligación de completar la primera fase. Entonces, si uno se basa en la redacción, uno puede preguntarse por qué están concluyendo que deberían de completar la primera fase y no las otras fases cuando el contrato está redactado igual para todas las fases. Volviendo al punto de interpretación, en vista de que hay un vacío aquí y en vista de que el propósito del contrato fue rehabilitar el sistema ferroviario guatemalteco y que el terreno que se dio, o sea, el derecho de explotar el derecho de vía, fue un derecho auxiliar o secundario en relación con la rehabilitación ferroviaria. Hay que tomar en cuenta la intención de las partes, y cuando analiza la intención de las partes para llenar ese vacío, la única prueba que tenemos, o la prueba que tenemos en el expediente que creemos que es más persuasiva, es el testimonio del interventor Porras, y él les dice, tanto en su declaración escrita y en su testimonio ante el tribunal, que siempre se contempló que iban a iniciar las fases y llevarlos a cabo, y que Guatemala jamás habría entregado todo este terreno a una tercera parte para que lo explotasen para su propio beneficio, sin exigir a la vez que llevaran adelante
la rehabilitación del ferrocarril. Esto en cuanto a la interpretación contractual. No soy abogado guatemalteco, pero entiendo que ese es el análisis. Si el tribunal quiere saber más de este punto, en los escritos posteriores a la audiencia podríamos tratar la cuestión de cómo esto se trataría en el derecho guatemalteco. En cuanto a la carta y la segunda fase, la carta, y no la tengo a la mano, dice que han completado la iniciación de la segunda fase y el proporcionar servicio dentro de los 6 meses de ese comienzo. Sin embargo, eso para nosotros no contesta la pregunta que acabo de contestar, que es si lo tienen que completar y qué tienen que hacer. Y creo que la segunda fase muestra la irrazonabilidad de la interpretación que RDC ha dado a esta cláusula, pues como han escuchado, el testimonio que no se ha controvertido establece que se había puesto la vía férrea cerca de México y el tren mexicano y el operador mexicano entra el tren hasta cierto punto, se descarga y vuelve a salir. Decir que eso cumple con la responsabilidad de RDC y de FBG de rehabilitar la segunda fase me parece irrazonable. Ahora, yo sé que ahí está la carta y no sé las circunstancias en las que se ejecutó la carta, pero sí puedo decir que interpretar esto como que eso significa que han llevado a cabo la rehabilitación de la segunda fase y que pueden quedarse con ese terreno me parece ser irrazonable. Con eso nos vuelve al análisis original y diré que estaban buscando financiación para la segunda fase y es contradictorio decir que habían completado todo lo de la segunda fase, pero que a la vez estaban buscando la financiación para llevar a cabo la rehabilitación de la segunda fase. Ahora, en relación con, yo creo que la segunda pregunta tenía que ver con la facultad del interventor de FEGUA cuando firmó las autorizaciones, las cartas dando autorización y cuando firmó los distintos contratos. Ahí les remitimos al dictamen jurídico del doctor Aguilar. Y yo les daré mi explicación humilde en cuanto a mi entendimiento de esta cuestión. En los sistemas de derecho civil como este, un funcionario público solo puede ejercer las facultades que le han sido otorgadas en forma expresa. El interventor de FEGUA forma parte del Ejecutivo y FEGUA es parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto el interventor de FEGUA también lo es. Y según yo lo entiendo, hay ciertas facultades que el Poder Ejecutivo, el presidente es el jefe, delega al interventor de FEGUA y estos están establecidos en la Ley Orgánica de FEGUA. El artículo 3 de la Ley Orgánica de FEGUA dice que el objeto y fin de FEGUA es proporcionar servicio de transporte ferroviario. Y como yo entiendo el dictamen del señor Aguilar, en ninguna parte de la Ley Orgánica de FEGUA ha habido una delegación de facultades al interventor de FEGUA para contratar bienes del Estado con terceras partes. Los bienes de FEGUA, es decir, o mejor dicho, los bienes ferroviarios, haciendo referencia al terreno y al equipo ferroviario, es propiedad del Estado, tal como lo define el artículo 121 de la Constitución de Guatemala. Entonces, la opinión del señor Aguilar es básicamente que el interventor de FEGUA nunca recibió la delegación del derecho de contratar a terceros bienes del gobierno ni terrenos del gobierno. Para que eso fuera válido y para hacerlo, tiene que haber existido una aprobación presidencial de dichos contratos. Entiendo yo que esa es la razón por la cual cuando se realizó la licitación del contrato 41 se necesitaba una aprobación presidencial
según la sección 6.4 de las bases licitatorias. Esto significa, según el señor Aguilar, que cuando se afirmaron las cartas de autorización por parte del interventor que le dio a RDC el derecho de beneficiarse del uso de los bienes ferroviarios, este interventor actuó más allá de sus facultades. No podía hacerlo unilateralmente. Podía haberlo hecho si cumplía las leyes. Eso requería una aprobación presidencial de dichas asignaciones de bienes del Estado, como por ejemplo los terrenos o los equipos ferroviarios. Prueba de ello, en parte, es que cuando se celebró el 402, se exigió la aprobación del Ejecutivo. Esta es una pregunta que formuló el presidente ayer, entiendo. Según yo entiendo, el 402 no solamente fue aprobado por el Congreso, sino también tenía la aprobación de el Ejecutivo. Entiendo que eso es lo correcto. No cité todas las disposiciones que citó el señor Aguilar en su dictamen respecto a este tema de la aprobación presidencial, pero se encuentran en su informe pericial y se las podemos remitir y les podemos dar esos elementos si así lo desean. La tercera pregunta formulada tenía que ver con los diferentes contratos del equipo ferroviario. Hizo referencia el secretario Ansestad al contrato 41 y al 143 y después mencionó las versiones preliminares de el documento C44. Él preguntó qué es lo que había sucedido, es lo que me preguntó a mí. Según yo entiendo, el contrato 41 fue firmado por ambas partes, requería la aprobación de el presidente y es lo único que hizo que ese contrato no pudiera perfeccionarse y entrar en vigor. La falta de aprobación presidencial. Como dije en los argumentos de cierre y también se dijo en la declaración de Aguilar, antes de poder obtener la aprobación presidencial requerida, FBG se acercó al interventor y le pidió autorización para utilizar el equipo en virtud de cartas de autorización. Ustedes pueden comparar las cartas, mejor dicho, ustedes pueden comparar las fechas en donde se firmó el contrato y después, 20 días después, FEGUA recibe una solicitud de uso del equipo. La razón por la cual no se aprobó el 41 no lo sé. Lo que sabemos es lo que consta en las actas y como dijo el señor Porras, en donde solicitó la aprobación del gobierno. Yo no sé qué consideración le dio esto el presidente y por qué el presidente decidió lo que decidió. Aguilar dijo ayer cuáles eran las razones en su opinión por la cual no se había aprobado. Dijo que no había habido un registro correcto y que el presidente no había podido aprobar dicho contrato. Ustedes también escucharon que el doctor Mayora dijo que la aprobación no es necesaria para nada y que cuando se envió al presidente no habría base jurídica sobre la cual podría aprobar el presidente. Entonces él pensaba que el presidente no podría haberlo aprobado porque se carecía de una base jurídica. No estamos de acuerdo con esa manifestación. Los remitimos al contrato 402 de cómo eso es un ejemplo de un escenario similar en donde los bienes del Estado fueron transmitidos a un tercero. Pero no tengo respuesta respecto de por qué no se aprobó. En cuanto al 143, según yo entiendo, y ustedes pueden mirar las actuaciones y llegar a sus propias conclusiones, miembros del tribunal, tiene que ver con lo que declaró el doctor Gramajo ayer. El contrato incorporaba las bases licitatorias del 41, que era un contrato que exigía la aprobación ejecutiva.
o presidencial, pero explícitamente decía que la aprobación presidencial no iba a ser exigida a efectos de que ese contrato entrara en vigor. Según entendí la declaración de Gramajo, él decía que no podía presentarle ese contrato al presidente a efectos de su aprobación porque específicamente se decía que no era necesaria dicha aprobación. Eso no equivale a decir que él entendía que ese contrato no necesitaba ser aprobado. Se le dijo inmediatamente después de que se le dio el conocimiento de ese contrato que era necesaria la aprobación presidencial y, en consecuencia, él le escribió una carta a Ferrovías y explicó que ese era el requisito y que exigía que las partes renegociaran el contrato y celebraran otro contrato que fuera objeto de la aprobación presidencial. Es una cosa que yo la entiendo así, no sé cuán claramente se habrá transmitido eso en la declaración de Gramajo. ¿Por qué el 143 nunca se aprobó? Y eso es parte de su pregunta. Bueno, nunca se le presentó al presidente, como dijo el doctor Gramajo, porque dicho contrato no podía ser objeto de aprobación porque sufría de vicios. Si ese acuerdo se hubiese elevado a la aprobación presidencial, nunca lo hubiesen recibido, porque sufría de una serie de vicios jurídicos y una vez que los asesores jurídicos del presidente tomaron conocimiento de la existencia de ese contrato, realizaron un análisis y decidieron que ese contrato sufría vicios que lo hacían lesivo. Entiendo que ese acuerdo en sí nunca habría podido ser aprobado por el presidente. Si se hubiese negociado un acuerdo distinto, se hubiese resuelto el problema, incluido el problema de una nueva licitación que hubiese saneado esta situación. En cuanto al C44, bueno, podemos ver claramente que es un error, no hubo licitación en cuanto al 141, al 143 y al 158. Entiendo que hay otros errores en ese documento, se trata de una versión preliminar del contrato. Vimos la declaración de Astrid Sossel, quien trabaja en el Ministerio de Comunicaciones y quien participó en la redacción de ese acuerdo, y el señor Verdul también, que presentaron declaraciones y dijeron que ese contrato fue elaborado básicamente la noche anterior y estaban procurando negociarlo con Ferrovías y FG el 24. Así que no me sorprende para nada que haya errores allí. La próxima pregunta tiene que ver con el tema de los criterios. En cuanto al criterio del trato justo y equitativo y el artículo 10.5 del CAFTA, en particular, el secretario Eisenstadt hizo una pregunta que tenía que ver con el hecho de si la arbitrariedad, la transparencia y las expectativas legítimas Maybe it's somebody else's. Mine is off, but I hear it as well. Oh, you know what? Maybe this thing. I don't know if this. Okay. Is that better? I'll take that to be a yes. En cuanto a su pregunta, sucintamente, no estamos de acuerdo de que la arbitrariedad, la conducta arbitraria, sea parte del criterio mínimo del derecho consuetudinario internacional. Entendemos que la conducta manifiesta arbitraria sí lo es. Hemos remitido al tribunal a varias sentencias, Glamis Gold en el párrafo 616, Cargill, RL 135, párrafo 296, International Thunderbird,
párrafo 194, y Waste Management, párrafo 98. Perdón, creo que le di los... Glamis Gold es RL102, Cargill es RL175, International Thunderbird es RL104 y Waste Management es RL136. La conducta manifiestamente arbitraria, creemos nosotros, sí está dentro del criterio mínimo de trato en materia de el trato justo y equitativo. La falta de transparencia no creemos que sea parte del trato mínimo en virtud del derecho constitucional internacional, ni tampoco lo es las expectativas legítimas del inversor. Los remitimos al texto del artículo 10.5, en donde dice que el derecho constitucional internacional y su criterio mínimo tiene que ver con el acuerdo de las partes del CAFTA, en donde no va a haber obligaciones sustanciales adicionales que van a ser creadas en virtud de dicho criterio. I believe that, and as we've argued already, La conducta aquí satisfaría dichos criterios en virtud del artículo 10.5. the second to last La anteúltima pregunta tiene que ver con la expropiación indirecta. Preguntó si, en virtud del caso Vivendi 3, la privación sustancial y permanente de los derechos de la demandante en cuanto al goce de sus bienes sería algo suficiente. Entendemos que tiene que haber una privación sustancial de sus derechos de propiedad en sus inversiones y tiene que ser lo suficientemente sustancial como para constituir una expropiación plena o su equivalente, y hemos citado varios casos en nuestras actuaciones escritas respecto de ese tema. La última pregunta ya la he respondido en cierto detalle, por lo tanto no voy a reiterar mucho de lo que dije, pero lo dejo con lo siguiente. Según entendí la pregunta, era la siguiente: ¿por qué el gobierno estaba pasando tiempo concentrándose en temas de los contratos 402 y 820 en cuanto a los debates sobre la transacción que llevaron a la declaración de lesividad? La respuesta es lo que dije anteriormente. Hubo una serie fundamental de problemas entre las partes y la demandante, a través de su empresa FDG y a través del señor Posner y de otras personas, le solicitó al señor Berger, al presidente Berger, una reunión. El objeto de esa reunión era que la demandante deseaba obtener la intervención y asistencia del presidente para resolver los problemas que ella tenía respecto de esta relación. Hubo varios y se realizó una presentación. No sé si alguno de mis colegas puede darme el sitio web de la presentación que efectuó el señor Posner en la reunión, pero creo que es algo muy notable porque esto les va a mostrar cuáles son los temas que él estaba planteando en esa reunión. Si ustedes ven esa presentación en PowerPoint y ven los comentarios efectuados por el señor Posner después de la reunión, lo que verán es que él estaba hablando con el presidente de varios temas. Entiendo que el documento es el C33. Allí estará el sitio de la presentación en PowerPoint. Los temas que se debatían eran varios. Por ejemplo, la falta de financiamiento de la fase 2, el problema con los invasores, el problema con el fondo fiduciario, etcétera, y varias otras cosas. No es sorpresa para nadie que como resultado de esa reunión y después de ella, cuando el presidente aceptó la solicitud de Posner de intervenir y ayudar, los funcionarios que participaban allí hablaron de varios temas, no solamente del 146 y 148 de 158, 146 y 158 como temas aislados.
Como dije anteriormente, esta no es la primera vez que FDG cita una intervención a un nivel alto en el gobierno. Los remitimos al R9, que es una carta al vicepresidente Díaz, en donde se copiaba al presidente Berger, en donde se incluían varios temas, incluidos el financiamiento de la fase 2 en la costa sur, el desalojo de los invasores, los pagos al fondo fiduciario y también el saneamiento del 143 y del 158. Esto es bastante notable porque la demandante pone esos tres temas sobre la mesa y solicita la ayuda del vicepresidente Díaz y del Ministerio de Comunicaciones. Espero que con esto responda a sus preguntas. ¿Alguna vez FEGUA efectuó algún pago en virtud del fondo fiduciario o al fondo fiduciario, el contrato 802? Entiendo que FEGUA nunca hizo pagos al fondo fiduciario bajo el 802. Entiendo que ese es uno de los temas de los juicios que están realizándose en Guatemala. Espero haber respondido a sus preguntas. Yo no sé si mis colegas tienen algún otro punto que quieren plantear. Un momento. We don't have any. No tenemos ningún otro comentario, salvo que el tribunal tenga preguntas. Doctor Foster, adelante. Muy brevemente, respecto del tema de la aprobación del 402, no hubo aprobación presidencial. Nada en las actuaciones indica que hubo aprobación presidencial. Si se dirigen al documento C20, verán que hubo aprobación del Congreso, pero no del 402 por parte del presidente. En cuanto a los términos del artículo 13 del 402, relativo a las obligaciones de ferrovías y de sus obligaciones de realizar reparaciones, a diferencia de lo que se acaba de decir, en la fase 1 se requería la renovación del ferrocarril desde Guatemala, de la ciudad de Guatemala, hasta el puerto. No habla de obligaciones relativas a las otras dos fases. La obligación del artículo 13 debe entenderse frente a las otras disposiciones del contrato. Solamente estábamos obligados a invertir $10 millones. Si alguien tuviese que decir que existía una expectativa razonable, aparte de las cláusulas de contrato, eso no pasaría ningún tipo de prueba. Es un contrato de 50 años. El contrato específicamente dice que otras acciones, aparte de las obligaciones específicas en virtud del contrato, se realizarán conforme sean permitidas por las condiciones del comercio. Cuando uno va avanzando en estos 50 años del usufructo, las condiciones comerciales pueden justificar inversiones adicionales a los requisitos mínimos que impone el contrato. La carta del interventor no dice simplemente que uno ha cumplido con las obligaciones iniciales. Dice que las obligaciones del inciso 3 de la cláusula 13, que se refiere a las obligaciones relativas a la fase 2, bueno, dice aquí que todas las obligaciones han sido cumplidas. Así que no está simplemente diciendo que se inició el servicio en un corto segmento. Lo que dice aquí es: lo que se ha hecho hasta ahora ha cumplido las obligaciones de la cláusula 13 en materia de la fase 2. Tercero, respecto del trato justo y equitativo. Los remito a las siguientes diapositivas en nuestras alegato de apertura. No las voy a ver ahora, pero en cuanto a la arbitrariedad, ustedes pueden dirigirse a las diapositivas 62 y 63. Mala fe 58. Debido proceso
59 a 61 y expectativas legítimas 64 y 65. Allí se indica lo que nosotros creemos es el criterio en virtud del derecho constitucional internacional en cuanto al trato justo y equitativo. Finalmente, respecto de lo que sucedió en esta reunión con el presidente y este intercambio que estaba realizándose en ese momento, bueno, lo que es extraordinario respecto de la reunión con el presidente no es lo que se debatió, sino lo que no se debatió. Nunca se dijo que había vicios en el 143 y en el 158, ni tampoco que había ningún proceso de lesividad que se estaba considerando. Ese es el punto clave respecto de lo que estaba sucediendo en esa reunión presidencial. Con esto me detengo. Ha sido usted muy paciente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Foster. Doctor Horta, ¿usted tiene algún comentario? Si ustedes, para dar a ustedes más tiempo para deliberar o formular más preguntas, no tengo ningún comentario más. Gracias.